Gracias por visitar mi canal. En este ejercicio nos piden hallar la potencia de cada elemento. La potencia de la fuente y la potencia que disipan estos resistores con estos valores. Podemos comenzar tratando de sacar la potencia de este resistor. ¿Por qué? Porque para este resistor conozco la corriente. ¿Cuál es la corriente que atraviesa este resistor? Es justamente IF. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente sobre el resistor 1, dijimos entonces que es IF. ¿Cómo podemos evaluar la corriente, la potencia en un resistor? La potencia en un resistor se puede evaluar como la resistencia por el valor de la corriente al cuadrado o como el voltaje al cuadrado entre el valor de la resistencia. En este caso vamos a hacerlo con la primera forma. Vamos a escribir aquí potencia del resistor 1 va a ser igual al valor de la resistencia 1 por el valor de la corriente que lo atraviesa, que es IF. Es decir, aquí vamos a tener R1 es 10 y la corriente, que es corriente al cuadrado por supuesto, es 5 al cuadrado. De aquí entonces obtenemos que la potencia del resistor 1 va a ser 5 al cuadrado son 25 por 10, 250 watts. Esta es una potencia que disipa. ¿Cómo puedo evaluar las potencias de los resistores 2 y 3? Podría, en un principio, encontrar la corriente que pasa por cada uno de estos resistores. Lo que ocurre con la corriente IF es que al llegar a este nodo se va a distribuir sobre R2 y sobre R3. Entonces aquí puedo utilizar un divisor de corriente. Ok, esta va a ser la corriente I2, esta va a ser la corriente I3 y la corriente que alimenta entonces a estas ramas es justamente IF. Para usar el divisor de corriente entonces voy a evaluar primero la corriente de este arreglo en paralelo. Vamos a llamar RP al resistor equivalente en paralelo. Entonces el recíproco del resistor en paralelo va a ser igual a la suma del recíproco de R2 más la suma del recíproco de R3. Ok, sustituyendo aquí sería 1 sobre 25. 1 sobre 25 que es el valor de R2 más 1 sobre 40 que es el valor de R3. 1 sobre RP. Aquí puedo sacar el común denominador de 25 y 40. Va a ser 200. Ok, 200 entre 25 es a 8. 200 entre 40 es a 5. Es decir, aquí tengo 13 sobre 200. Entonces aquí si yo despejo 1 sobre RP, que es igual a 13 sobre 200, vamos a tener entonces que el resistor equivalente va a ser igual a 200 sobre 13. Es decir, 15.38 aproximadamente. Ok. Entonces, teniendo en cuenta que el resistor equivalente de estos dos vale aproximadamente 15.38, ya puedo establecer las expresiones para los valores de I2 y de I3. Muy bien, entonces para aplicar el divisor de corriente, entonces para la corriente I2 será el valor del resistor del arreglo en paralelo entre el valor del resistor 2 por el valor de la corriente que alimenta al arreglo, que es IF, mientras que para el resistor, para el resistor 3 la corriente va a ser el valor del resistor del arreglo en paralelo entre el valor del resistor 3 por la corriente que alimenta. Muy bien. Entonces aquí haciendo ya las sustituciones,
les debe de salir aproximadamente, y 2 va a salir como 3. Lo voy a cerrar como 3.08 amperes, y 2 lo voy a cerrar como 1.92 amperes. Como sé que estoy bien, 3.08 más 1.92 me suman 5, que es el valor de la corriente que alimenta a la red. Con esto entonces ya puedo sacar las potencias que disipan los resistores 2 y 3. Entonces la potencia disipada por el resistor 3 va a ser igual a R2 por I2 elevado al cuadrado. Y la potencia que disipa R3 va a ser R3 por I3 al cuadrado. Muy bien, entonces hacemos las sustituciones respectivas. Ok, entonces hago la sustitución. Recuerden que R2 vale 25, R3 vale 40. A mí me sale aproximadamente 237.16 watts. Esta es la potencia del resistor 2. Mientras que la potencia de R3, potencia disipada, es 1.147.46 watts. Muy bien. Entonces ya tengo la potencia disipada por los resistores. Vamos a ver cómo podemos sacar la potencia que disipa la fuente. Para ello necesito obtener entonces el valor del voltaje sobre las terminales de la fuente. Ok, entonces recuerden que ya encontré el valor del resistor equivalente de este arreglo en paralelo. Entonces, al simplificar este arreglo en paralelo, me quedan R1 y RP en serie. Con ello, entonces, ya puedo obtener la resistencia total de todo el circuito. Entonces, ¿cómo nos va a quedar simplificado ya el circuito en su mínima expresión? Con esta fuente de corriente que está conectada a un resistor que ya es el resistor total de todo el arreglo. Este resistor total del arreglo se encuentra como la suma de R1 y RP porque estos dos resistores están en serie. Entonces R1 más RP es igual al resistor total. Y entonces tenemos entonces los datos de R1. Dijimos que R1 vale 10 más 15.38 RT, entonces va a ser igual a 25.38 ohms. Ok, con un circuito así ya de simplificado, nos hace falta solamente encontrar el voltaje sobre las terminales de la fuente. El voltaje de las terminales de la fuente vamos a desarrollarlo de esta forma. Miren, primero, la corriente entonces sobre el resistor RT está entrando por aquí arriba, por lo tanto la polaridad aquí es más, menos. Entonces este es el voltaje del resistor total. Y es el mismo voltaje entonces que tiene la fuente, ¿por qué? Por la conexión, ¿no? Entonces, o lo podríamos también indicar de esta manera, miren. Podríamos decir que proponer un voltaje para la fuente, como no lo conozco, no sé cómo está la polaridad, entonces aquí propongo, ok, no puedo decir que está de esta forma, y se tiene que cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí ley de voltajes de Kirchhoff va a ser igual, como va a ser BF. BF es una polaridad que va de más a menos, por lo tanto es una caída. Y el voltaje BT es una
caída de potencial, entonces Vt es igual a 0. Entonces si yo despejo aquí Bf, vamos a tener que Bf es igual a menos Vt. O sea, la polaridad de esta fuente, ok, la vamos a encontrar de esta manera. Vt es voltaje sobre las terminales del resistor y eso se encuentra con ley de Ohm. Ok, entonces aplicando ley de Ohm, significa que Vt es igual a RT por la corriente que alimenta a eso, que es IF. Vt va a ser igual a 25.38 por 5. Vt entonces, Vt nos da 126.9 volts. O sea, eso significa que Bf va a ser igual a menos 126.9 volts. ¿Qué significa esta polaridad negativa? En realidad significa que este polo o este extremo en donde sale la corriente en realidad es el de mayor potencial. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa entonces cuando para la potencia de una fuente de corriente solamente puedo encontrarla con la expresión potencia es igual a voltaje por corriente? Ok. Potencia es igual a, en este caso, el voltaje de la fuente, que es menos 126.9, por la corriente, que es 5. Ok. Esta potencia entonces nos va a dar menos 634.5 watts. Ok, ¿qué significa el signo negativo? El signo negativo va a tener que ver con el sentido en el que está aplicándose la corriente y el voltaje para estos elementos. Vamos a mostrar esa idea. Bien, aquí vamos a verificar primero qué tipo de convención está siguiendo la corriente y el voltaje. Se llama convención pasiva cuando tengo una polaridad de esta manera y la corriente entra por el polo positivo. Ahora, para nuestro circuito, de acuerdo a la polaridad que yo propuse para el voltaje, entonces notamos que estamos trabajando precisamente en convención pasiva, ¿de acuerdo? Porque la corriente estaría entrando por este nodo positivo. Ok, ahora, si la potencia nos da con un signo positivo, es una potencia disipada. Lo que pasa es que esto es muy frecuente en los resistores. Pero ¿qué pasa si la potencia es negativa? Entonces la potencia se dice que es suministrada, ¿de acuerdo? Entonces aquí la potencia, como nos dio negativa, significa que es una potencia que ese elemento, la fuente, está proporcionando, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos perfectamente que esto se trata de una potencia suministrada o que la fuente está entregando potencia al resto del circuito. Muy bien. Y como última aclaración, fíjense, aquí el valor me dio 634.5. Si yo sumo las potencias que tengo de los resistores, tengo 250 más 147 más 237. Ok, eso me suma aproximadamente 634 y fracción, que es justamente el valor que yo tengo aquí de la potencia que estoy proporcionando por la fuente.